a los riesgos de legitimación de capitales. Y entonces, en este sentido, ¿verdad? La ley está vigente desde hace 5 años y a partir de la creación de esa ley se han emitido por parte del Consejo Nacional de Supervisión Financiera y de la SUGEF una serie de reformas y lineamientos para dar vida a esa ley. Entonces, esto es un tema que pues ha venido trabajando la superintendencia desde hace ya prácticamente 5 años para acá. Tal vez me gustaría, pues de manera introductoria, aunque me imagino que muchos quizás lo saben, entender en qué consiste este concepto de legitimación de capitales, porque muchas veces se habla y se dice, y la verdad, creo yo que siempre es importante tener, ¿verdad?, alguna ubicación respecto a este proceso, ¿verdad? En realidad, la legitimación de capitales es un proceso, ¿verdad? No es una actividad que se da en una ventanilla de una entidad financiera o en una ventanilla de una cooperativa, de una asociación solidarista. Es un proceso, ¿verdad? Un proceso intenso que disfraza una fuente ilegal, ¿verdad? O, un destino, un uso de bienes o fondos provenientes de algo ilegal. No necesariamente son temas de narcotráfico, pueden ser temas de evasión de impuestos, pueden ser temas de apuestas ilegales, pueden ser temas asociados a fraudes, etcétera, ¿verdad? Son cosas que provengan de alguna actividad ilegal que se tratan de introducir, ¿verdad?, a la economía de los países para darles una apariencia legítima. Y entonces, esta historia de la legitimación de capitales es una historia larga, no es una historia, ¿cómo se llama? Sencilla, ni es una historia corta, o sea, viene desde hace bastantes años, ¿verdad? Obviamente todo el tema de la narcodependencia a nivel internacional, pues evidentemente incentiva todas estas cosas, pero desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Los temas de evasión de impuestos, los temas de apuestas deportivas ilegales y ese tipo de cosas han existido y han motivado, digamos, o motivaron a que el mundo en algún momento se organizara hace más o menos unos 25 años para determinar, digamos, acciones para poder tratar de contrarrestar este flagelo, que tiene una serie de implicaciones que en otra oportunidad, con mucho gusto, yo les podría explicar. Entonces, la legitimación tiene 3 etapas, ¿verdad? Como les digo, es un proceso. Lavado de activos, legitimación, son palabras muy parecidas. El primero es el tema de la colocación, en donde el lavador, ¿verdad?, el que está intentando hacer el tema, este proceso de legitimación, introduce ganancias ilícitas en el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, los casos más tradicionales que le cuentan a uno, ¿verdad?, es los depósitos en cuenta bancaria, la inversión en instrumentos financieros. Ahora más se voy a referirme más adelante porque en el crédito hay exposición de riesgos de legitimación de capitales, porque alguien puede decir, pero es que nosotros recibimos dinero de nuestros mismos asociados y recibimos, lo que damos son créditos, ¿a dónde puede haber ahí riesgo de legitimación? Puede haber, quizás más bajo que en la exposición a través de un sistema bancario, eso sí lo debo decir con total propiedad, pero sí existe algún tipo de riesgo. Entonces, lo primero es que el tipo que quiere hacer el ilícito introduce esos dineros provenientes bajo alguna figura a través del sistema financiero. Luego, hay un proceso que se llama estratificación y es que empiezan a generarse múltiples transacciones que separan los fondos de su fuente ilegal, dificultando su rastreo. Entonces, una vez introducido el ilícito dentro del sistema financiero o dentro de instituciones financieras o instituciones que mueven dinero, entonces hay un proceso de estratificación en donde se empiezan a mover transacciones para tratar de ocultar, ¿verdad?, de alguna forma, la fuente ilegal de esos dineros, dificultando evidentemente el rastreo. Y hay un tercer elemento que se llama la integración, que es donde esos mismos fondos se vuelven a reinsertar, ¿verdad?, en la economía. Solo que acá, como ya ha pasado ese proceso de estratificación, los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. Entonces, por ejemplo, cuando se utilizan empresas de fachada, compra de bienes raíces, bienes de lujo, etcétera, ¿verdad? Hay muchas explicaciones y tipologías para esto. Gafi, por ejemplo, en su reciente evaluación, informe que hace todos los años una serie de documentos para analizar el estatus, digamos, de todos estos temas, ha identificado más de 400 tipologías de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, ¿verdad?, es un tema complicado, ¿verdad?, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de una sociedad. Y de alguna manera, ¿verdad?, ¿cómo se llama?
genera, digamos, la atención de los países por las implicaciones que eso tiene a nivel reputacional y de las empresas, de las organizaciones que eso tiene a nivel reputacional. A nadie le gusta salir, y sería muy feo, salir en una página de un periódico diciendo que en tal o cual organización o en tal o cual entidad financiera o en tal o cual empresa se prestó o se facilitó este tipo de actividades ilícitas. Costa Rica ha venido desde hace más de 20 años trabajando con una serie de reformas legales y una serie de reformas reglamentarias para tratar de prevenir y generar un marco que se llama enfocado en riesgos para afrontar digamos, esta situación. Eh, eh, Se pasó de una regulación muy prescriptiva y poco a poco la regulación ha sido una regulación más de enfoque basado en riesgos, que me voy a referir un poquito más adelante sobre el tema, que lo que hace es que le permite a las organizaciones desarrollar su propio modelo de gestión ante el flagelo del lavado de dinero, de una forma proporcional, de una forma de acuerdo a su modelo de negocio y no, ¿verdad?, el mismo modelo que se le aplica, digamos, a instituciones financieras grandes que tienen mayor exposición. Eso quiero dejarlo claro, porque mucha gente piensa que les van a poner las mismas reglas que le aplican a un banco y eso no es correcto, eso no es cierto. No solo, digamos, no solamente no es cierto desde el punto de vista reglamentario, sino que tampoco es cierto desde el punto de vista práctico. ¿Qué implicaciones tiene esto para las asociaciones solidaristas? Bueno, la reforma, ¿verdad?, legal, ¿verdad?, que les mencionaba hace un rato en el artículo 15 bis de la ley 7786, establece que las personas, en el inciso G, establece que las personas físicas y jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando realicen esta actividad bajo parámetros y definiciones que determine reglamentariamente el CONACYF, deben registrarse o deben inscribirse ante la superintendencia. Tema muy importante, el tema de la supervisión de la SUGEF hacia quienes se inscriban no es una supervisión para regular la actividad de intermediación financiera. Si es una actividad de intermediación financiera, lo que aplica es el artículo 14 de la ley, no el artículo 15 de la ley 7786. Y segundo, ¿verdad?, importante aclarar que esta regulación o esta supervisión es exclusivamente para los temas de prevención de lavado de dinero. No tiene que ver nada con temas de solvencia, con temas de carácter de gobierno corporativo, no tiene nada que ver con temas de las regulaciones que tiene Costa Rica para entidades financieras tipo bancos, financieras y cooperativas. Aquí la supervisión y la regulación, así lo establece la ley, lo establecen los reglamentos, y en la práctica sucede así, es simplemente en materia de prevención de lavado de dinero. O sea, los requerimientos que va a establecer la superintendencia son requerimientos asociados a ese problema nada más. Y le va a decir a quienes inscriban, usted me tiene que cumplir con una serie de requerimientos y va a tener que tener una infraestructura para poder operar correctamente en el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? Entonces, nada más, no hay otro tipo de alcances que la ley le permita al supervisor llegar aunque quisiera, ¿verdad? Entonces, el tema de la facilidad crediticia está establecido en el artículo 77, pero el artículo 15 bis, inciso G de la ley 7786, como les digo, eso está desde hace más o menos 5 años publicado y aprobado como ley. La modificación reciente del acuerdo 1118, el acuerdo 1118 es un reglamento, es la forma como se reglamentan las leyes en la SUGEF. Entonces, eso es un reglamento que se emitió en el año 2018, por eso se llama 11 y el número 18 es el año que se emitió. Ese reglamento estableció y aclaró, ¿verdad?, el tema de actividades sujetas a inscripción, y ahora ha tenido una reforma, ese acuerdo 1118. Y entonces ha tenido esa reforma para definir, como la ley le decía hace un momento, como lo leí, que decía que efectivamente, dependiendo del alcance y dependiendo de lo que reglamentariamente estableciera el CONACYF, pues en esta oportunidad, la superintendencia y el Consejo de Supervisión establecen cómo interpretar ese inciso G, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad?, que el tema de la facilidad crediticia van primero un grupo de personas físicas y jurídicas
que lo hagan de forma organizada, habitual, ¿verdad? Y utilicen para su operativa cuentas de algunas superintendencias. Eso es un grupo. Estamos hablando de gente que presta dinero, ¿verdad? De una forma organizada, habitual, y que utilicen cuentas de bancos del país. Y agrega, ¿verdad?, que debe incluirse como actividad sujeta a inscripción las asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro y crédito que no son supervisadas por la SUGEF, ¿verdad? Así como cooperativas de servicios múltiples que otorguen facilidades crediticias. Hay cooperativas de ahorro y crédito que no son supervisadas por la SUGEF. La ley del banco, la ley orgánica del Banco Central le da la posibilidad a la SUGEF de determinar cuáles cooperativas son supervisadas y cuáles no. Hay un umbral en tamaño de activos. Y las de servicios múltiples obviamente no son supervisadas. Sin embargo, vean ustedes que la ley, pero el reglamento establece que no son sujetos de inscripción aquellas personas que otorguen facilidades crediticias que presenten una transaccionalidad promedio mensual de los últimos 12 meses igual o inferior a $5,000. Entonces, todo lo que esté en promedio mensual de otorgamiento de crédito superior a los $5,000, pues tiene que registrarse, tiene que inscribirse de acuerdo a lo que establece este reglamento. ¿Qué implica estar inscrito ante la SUGEF? Hay una serie y es lo que yo le llamo la infraestructura de operación, porque el trámite de inscripción, lo voy a ver al final, es un trámite. Usted se inscribe y punto, ¿verdad? O sea, una serie de requerimientos, bastantes, ahí aparecen muchos de ellos legales, o sea, quizás el más relevante de los requerimientos, lo voy a mencionar ahora más adelante, que es la construcción de una infraestructura de operación para poder atender esto que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Y esto no es el reglamento, esto es la ley. La ley dice que quienes están inscritos deben tener, ¿verdad?, una infraestructura para identificar clientes y hacer un proceso de debida diligencia del cliente. Debida diligencia es poder identificar el riesgo del cliente. Y la ley establece que hay 3 niveles de riesgos: altos, medios y bajos. Entonces hay que tener una metodología para clasificar a los clientes en esos niveles de riesgo de exposición al tema del lavado de dinero, ¿verdad? Al tema de la legitimación de capitales. El segundo tema que hay que estar, porque que implica estar escrito, es que hay que tener una infraestructura para poder llevar los registros de las transacciones con los clientes. Bueno, si usted tiene un sistema, bueno, de contabilidad, tiene usted una plataforma en donde lleva el movimiento transaccional de los dineros con sus clientes, en este caso asociados, ¿verdad? Entonces no tiene mayor tema, ahí usted ya tiene resuelto ese problema. Tercer aspecto, existimos, porque yo estoy en ese grupo todavía, lo que se llaman personas expuestas políticamente, ¿verdad? Los PEPs, ¿verdad? Entonces, los famosos PEPs, ¿verdad? Tenemos que tener mecanismos de control y disposiciones para poder identificar las personas expuestas políticamente, que por definición legal son riesgo alto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué riesgo alto? Porque son expuestas políticamente, ¿verdad? Y los políticos generalmente son personas que son más vulnerables a los temas de legitimación de capitales. No significa que sean, ¿verdad?, delincuentes, no estoy diciendo eso, son más vulnerables. Y generalmente la proporción históricamente en el mundo de PEPs que son que caen en sistemas lamentables de narcotráfico, de legitimación de capitales, es muy pequeña, pero sí caen, ¿verdad? Entonces, hay que tener mecanismos para identificar, hay una lista que se define y eso hay que estarlo controlando, hay que simplemente estarlo controlando de quiénes son. Cuarto, debe existir, ¿verdad?, controles sobre legitimación de capitales cuando la entidad, o sea, la asociación solidarista, eventualmente registrada, tenga nuevas tecnologías, cuando lance nuevos productos o cuando haga nuevas prácticas comerciales. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, hablaba hace un rato yo de las empresas fachada o cosas de ese tipo. Bueno, usted se busca un socio y ese socio sucede que está metido en actos delictivos y usted no se dio cuenta. Entonces, tenemos que tener un proceso, un procedimiento de evaluar con quiénes tenemos prácticas comerciales, cuando vamos a lanzar un nuevo producto, analizar si esos nuevos productos efectivamente nos van a hacer más vulnerables a los riesgos de legitimación de capitales o no. Los controles, cuando se realiza además los temas del cliente y sus beneficiarios y el propósito de la relación comercial, ¿verdad? Entonces, cuando se otorga un crédito, vamos a tener que preguntar, ¿y cuál es el fin del crédito? Consumo, vivienda, un vehículo, una propiedad. Tenemos que entender la relación comercial, por así decirlo,
que existe, ¿verdad? Y cuáles son los beneficiarios finales asociados a este proceso de identificación. Probablemente la mayor parte de los casos de lo que yo conozco del movimiento solidarista, de las asociaciones solidaristas, probablemente es el mismo asociado, ¿verdad? Pero es un tema que hay que, digamos, identificarlo. El punto F y G no los marqué porque creo que no hay, digamos, aplicación para el caso de las asociaciones solidaristas, que es cuando existan sucursales o filiales extranjeras o cuando, digamos, haya transacciones con personas físicas o jurídicas de países catalogados de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, como el GAFI establece una serie de países que están en diferentes estatus, como les comentaba el caso nuestro de Costa Rica hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, de ahí hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en este momento los países que están así en la lista más oscura de todas, ¿verdad? Pakistán y Corea del Norte, según me acuerdo. Entonces, ahí, digamos, tener relaciones comerciales con esos países o con personas de esos países representa no un impedimento, sino probablemente un análisis de riesgo mucho más sensible. Probablemente va a ser muy complicado, ¿verdad? Porque si alguien se da cuenta, ¿verdad? Y usted tiene relaciones comerciales con otras organizaciones y saben que usted tiene relaciones con países, digamos, de índole de esa naturaleza, pues probablemente no van a tener negocios con usted. Entonces, generalmente cuando se dan esos casos, no se tienen, ¿verdad? Se está prohibido, digamos, hacer negocios con alguien de Corea del Norte o Pakistán, que generalmente no es por narcotráfico, sino por financiamiento del terrorismo, que están incluidos en esa lista. Muy bien, el otro tema que sí involucra a ustedes es el reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Y eso, para poder hacer el reporte de operaciones sospechosas, se tiene que tener una infraestructura de detección de operaciones sospechosas, ¿verdad? Y se tienen que reportar no solo operaciones sospechosas que se dieron, sino también intentos de reporte de operaciones sospechosas. O sea, no solamente las que se materializan, sino las intentadas, ¿verdad? Y además en eso, la legislación es muy contundente, porque cuando hay una operación sospechosa tiene que hacerse de manera inmediata, se tiene que hacer de forma confidencial, ¿verdad? A la unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, que es como la policía, digamos, antinarcóticos que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Y eso, digamos, implica que debe haber alguien y debe haber una infraestructura para detectar cuando hay una operación de ese tipo. Y segundo, que inmediatamente que se detecta hay que reportarla. Y además es confidencial, ¿verdad? No, digamos, en estos casos no se le pide permiso al gerente para mandarle para reportar una operación. Si están obligados a tener un oficial de cumplimiento, ahorita hablo de eso, el oficial de cumplimiento es independiente y tiene que mandar la operación. No se pide permiso ni autorización al gerente ni a la administración, ¿verdad? Eso es un asunto que la ley así lo establece. Luego, el otro punto es establecer mecanismos de confidencialidad cuando se están entregando esos reportes, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? O sea, esto es confidencial y tenemos que tener un mecanismo, tenemos que tener una plataforma de garantizar de que se hicieron 3 ROS, por así decirlo, como se llaman, reporte de persona sospechosa, en el último año, eso está salvaguardado, nadie lo puede ver, nadie lo puede mirar, nadie tiene por qué saber quién es, ¿verdad? Solamente las autoridades policiales en materia de narcotráfico de este país. ¿Ok? Entonces, esas son obligaciones que implican estar inscrito ante la superintendencia. ¿Por qué en crédito puede haber riesgo de legitimación de capitales? Porque es una fuente de riesgo de legitimación. Bueno, por el origen de fondos para otorgar créditos. O sea, probablemente eso para ustedes no es como muy razonable, ¿verdad? Porque ustedes dicen, hey, mis fondos son los aportes de mis mismos asociados, ¿verdad? Bueno, pero recuerden que hay otros proveedores de servicios crediticios en el país, ¿verdad? Entonces, gente que se alimenta de fondos que vienen de fuentes ilícitas, ¿verdad? Y entonces se lo dan a cierta empresa, se lo dan a cierta persona y coloque créditos, ¿verdad? Para legitimar de alguna manera ese dinero. Acuérdense que entonces, como eran 3 etapas, entonces yo origino los fondos, los introduzco a la economía prestando dinero y cuando yo recibo los pagos de intereses y recibo, ¿cómo se llama? El pago del principal de esos créditos, los reinserto y los invierto en otras cosas y ya logré legitimar algo que era ilícito. Muy bien, el segundo punto, fuente de riesgo de legitimación, es el origen de fondos para pagar los créditos asumidos, ¿verdad? Y entonces yo fui superintendente de la ciudad 5 años,
estuve en la SUPEN del 2002 al 2009, me tocó estar en la Superintendencia de Seguros cuando empezó, o sea, fui 15 años superintendente, y siempre la gente decía, pero ¿cómo que cuando yo doy un crédito hay lavado de dinero? Bueno, mis experiencias, no puedo decir obviamente nombres porque no puedo, ¿verdad? Por un tema de confidencialidad, pero mis experiencias como superintendente era que no era habitual, era posible y ahí se daban algunos casos de gente que llegaba, pedía un crédito grande, ¿verdad? O crédito pequeño, mediano, como ustedes lo quieran dimensionar, ponía una muy buena garantía. Entonces el oferente del crédito, el acreedor, decía, qué buen cliente, ¿verdad? Me pone una buena garantía, me demuestra su capacidad de pago, de decir, ¿cómo no le voy a prestar la plata? En caso que no me pague, me dejo la garantía. Entonces, caímos ahí de repente si no hacemos una buena evaluación, porque tenemos que preguntar, ¿y cómo me va a pagar usted el crédito, verdad? ¿De dónde vienen los fondos para pagarme ese crédito, verdad? Bueno, puede ser que lo haga del mismo patrón de ingresos. Lo que pasa es que entonces, si usted ve que el crédito era muy grande y el patrón de ingresos es pequeño, entonces, ¿cómo me va a pagar? No tiene capacidad de pago, ¿verdad? O peor aún, ¿verdad? Tenía capacidad de pago y nos damos cuenta que el oferente de cómo se llama, el que nos pidió el crédito, el deudor, empieza a prepagar su deuda, ¿verdad? Y le empieza a prepagar y hay gente que dice, qué buen cliente, ¿no? Le presté a 5 años y ya en un año me pagó la deuda, ¿verdad? Entonces, hay posibilidades, no estoy diciendo que todos los casos sean iguales, de que el origen de los fondos para pagar esa deuda es de alguna fuente ilícita, ¿verdad? Y por lo tanto hay que estudiar esos casos y hay que tener, digamos, algún tipo de infraestructura para poder analizar esas situaciones. Entonces, los comportamientos anticipados del pago del crédito sin justificación válida o otras situaciones que se presentan es gente que una vez que formaliza una relación de crédito, empieza a hacer inversiones extraordinarias para luego formalizar operaciones de crédito. Entonces, empiezan a aportar, ¿verdad? Dinero extraordinario en la organización, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Sea una entidad financiera, sean ustedes, eso no, nadie está eximido de que ocurra eso. Y a partir de demostrar que tiene una inversión importante dentro de su organización, obviamente cuando estoy hablando de parte extraordinaria, empieza a formalizar operaciones de crédito para poder hacer el proceso que les dije hace un rato de las 3 etapas de la introducción de lo ilícito a lo lícito en materia de la economía. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Verdad? Que tenemos ese problema. Incluso hay otros mecanismos, podría ampliar acá muchísimo más, pero por ejemplo, ¿verdad? Gente que tiene un crédito, es un buen cliente porque paga bien y empieza a introducir inversiones, ¿verdad? Más bien lo hace al revés, ¿verdad? Empieza a decir, es que yo no solamente soy cliente de tu, ¿cómo se llama? De tu horizonte, ¿cómo se llama? Pasivo, o sea, vamos a decir, no soy solo cliente de otorgar, de solicitar créditos, sino que también soy cliente desde el punto de vista de las inversiones que yo hago en la asociación solidarista, ¿verdad? Entonces, sí existe, digamos, vinculado al crédito, evidencia suficiente a nivel mundial de que es un tema que hay que prestarle cuidado. Siempre, a veces la gente piensa el modelo más inocente, que ese es el que menos se da, y la gente piensa que los legitimadores de capitales llegan con maletines llenos de billetes a las sucursales de las entidades ahí a que les abran una cuenta de ahorro o que les abran una cuenta corriente y hacer un depósito en efectivo de esos montos. Eso no es cierto, eso no existe, o sea, es muy evidente, ¿verdad? El legitimador de capitales, además presentan a un tipo ahí todo harapiento, ¿verdad? ¿Verdad? Lo más, ¿cómo se llama? Informal del mundo, lo cual tampoco es cierto. Generalmente los movimientos de legitimación de capitales se dan en proyectos importantes, ¿verdad? En cosas grandes. La gente que se relaciona con las organizaciones financieras son personas de muy buena educación, con altos niveles técnicos, muy bien presentados, precisamente para demostrar o evidenciar una apariencia que no haga sospechar a la entidad financiera, a la entidad solidarista de que eso efectivamente puede estar sucediendo como algo ilógico. Entonces, es un tema complicado. Yo siempre digo en esto, mientras nosotros vamos, esos fulanos que están haciendo este tipo de cosas, ya han regresado, han venido como 3 veces y vienen de vuelta otra vez, ¿verdad? Porque tienen recursos, tienen tecnología, además se organizan esto por medio de grandes redes, o sea, es un tema delicado, pero tenemos que tenerle y tenemos que enfrentarnos a él, ¿verdad? Muy bien.
Decía que pues, entonces para poder otorgar una infraestructura, para poder cumplir con la superintendencia hay una infraestructura de prevención. Y entonces hay, digamos, algunos documentos formales que hay que construir, ¿verdad? Un manual de prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Esas son siglas estándar a nivel internacional, ¿verdad? Que no les pase la que me pasó a mí en una evaluación de Gafi hace como 7 años, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Yo era el representante para Costa Rica o formaba parte de la misión de Costa Rica, representando la parte del sector financiero en temas de prevención. Entonces, se me vuelve un evaluador y me dice, don Javier, ¿cómo estamos con el tema de financiamiento al terrorismo, verdad? En Costa Rica. Y yo me volví y le dije, mire, yo no, en Costa Rica no hay terrorismo. Entonces el señor muy amable me dijo, no, es que no es que haya, es que puede, y usted no sabe si hay, ¿verdad? Las células de Al Qaeda, y siempre cuento esta anécdota porque es además una situación totalmente demostrable, ¿verdad? Las células de Al Qaeda se financiaron por 10 años con movimientos de dinero de $50. Las diferentes células que estaban en los Estados Unidos y que se trajeron, ¿verdad?, al suelo, las Torres Gemelas y se estrellaron contra el Pentágono y iban contra el Capitolio. O sea, toda esa historia que a todos nos sorprendió en el 2001, ¿verdad? Lo hicieron, ¿verdad?, con movimientos de efectivo y transferencias de dinero de $50, no movimientos de $100,000 ni de $200,000. Eso no funciona de esa manera. Entonces, por eso es que el financiamiento del terrorismo es importante. Y el tema del financiamiento, la proliferación de armas de destrucción masiva, cobra relevancia hace algunos años con toda la carrera armamentista, ¿verdad? Que hay en los diferentes países, ¿verdad? Ustedes ven que ahora la señora Pelosi, ¿verdad?, la congresista americana, fue a Taiwán, y los chinos, que en algún momento creo que van a invadir a Taiwán porque dicen que eso es de ellos, ahí siguen haciendo una demostración de su poderío armamentista, ¿verdad? No solo los chinos, ¿verdad? Los mismos americanos también. Lo hacen los pakistaníes, lo hacen los árabes, lo hacen los israelíes, todo el mundo. Entonces, muchas veces todas esas armas sofisticadas se financian con dinero ilícito. Y eso es un tema también que hay que prestarle cuidado. Tal vez, son esto como muy película de narcos, ¿verdad? Yo no soy bueno para eso, pero sí les cuento las realidades, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, los riesgos de nosotros son bajos. Ojalá Dios primero, y yo estoy seguro que así es, pero sí hay que tener un manual de prevención. Segundo, hay que tener un procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado. ¿Qué es eso? O sea, ustedes tienen que hacerse una autoevaluación para evaluar cuáles son los riesgos de ustedes como entidad ante el riesgo de legitimación. Una cosa es cómo prevengo el riesgo y otra cosa es cómo yo me evalúo. Entonces se hace un procedimiento, se construye un procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado que hay que aplicarlo cada año, digamos, hay que hacer esa evaluación, se encuentran oportunidades de mejora y se establece un plan de acción, un plan remedial para fortalecer el tema del riesgo, la prevención del riesgo en la organización. Hay que hacer un procedimiento para clasificar el riesgo de los clientes, ¿verdad? En este tema se deben clasificar los clientes de acuerdo a su naturaleza en 3 tipos. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Riesgo alto, medio, bajo, ¿verdad? No hay una fórmula, ¿verdad? Hay gente que dice, es que debe haber un porcentaje determinado de riesgos de clientes con riesgo bajo. Eso no es cierto, ni clientes de riesgo alto, eso no es cierto. En ninguna de las recomendaciones y los estándares internacionales establece ese tipo de cosas. Eso es gente que anda diciendo cosas como para vender cosas muy cajoneras y eso no es cierto. Cada uno de los modelos de clasificación del riesgo del cliente son distintos dependiendo de cada organización. Se lo digo yo que me tocó ver manuales de clasificación de riesgos, he visto, bueno, montones en mi vida y mi mejor experiencia es que hay que hacer esto adecuado a cada entidad. Que tiene, digamos, ciertas cosas muy parecidas, sí, pero la clasificación del riesgo del cliente es muy diferente, porque ustedes, aunque se llamen solidaristas, no todas hacen lo mismo. Algo las debe diferenciar. Y si, bueno, si hay un montón que son muy parecidas, bueno, les va a tocar algo parecido, pero no necesariamente. Yo no me atrevería, digamos, a asegurar que el manual de prevención, el procedimiento, sea algo, un machote, que usted lo llena y simplemente ya cumple. Cuidado con eso, porque el marco sancionatorio es muy pesado,
en los temas de prevención. Es más, el marco sancionatorio en temas de prevención de violación, a los temas de prevención del lavado de dinero, son más fuertes que los marcos legales sancionatorios que existen para los temas, digamos, de intermediación financiera tradicional. Para que a veces la gente piensa, no, voy a hacerlo de esta forma, voy a tener cualquier cosa ahí, como procedimientos para lograr este tipo de cosas, y se exponen a un riesgo de que en cualquier momento la superintendencia les pide los documentos, como lo establece el reglamento, les llega y ya les hace una revisión y se dan cuenta de que incumplen y les pueden meter una multa muy fuerte, ¿verdad? El artículo 81 de la ley 7786 es amplio en lo que significa tener, digamos, debilidades en estos aspectos. Entonces, 3 documentos importantes: el de prevención, el de administración del riesgo del sujeto obligado y la clasificación del riesgo del cliente. Cuarto, hay que tener un sistema de monitoreo para la detección y gestión de alertas. La única forma que usted se puede dar cuenta de que el riesgo lo está atendiendo bien, de que los clientes se están comportando de forma adecuada en el proceso de debida diligencia, es que usted tenga un sistema de monitoreo. Ahora, vamos a ver, si usted mueve una transacción por día, probablemente usted puede llevar el sistema de monitoreo individualmente, no tiene necesidad de tener una plataforma. Cuando usted tiene mucha transaccionabilidad, probablemente va a ser necesaria una plataforma. Y hay muchas plataformas, digamos, que pueden resolver esos problemas, que le permiten determinar cosas inusuales a tiempo y que le permiten de alguna manera, le permiten además hacer, si hay que hacer un reporte, si hay que actuar adecuadamente, eso hay sistemas que lo permiten hacer, hay herramientas que ya lo permiten hacer. Muy bien, pero depende mucho del volumen transaccional de cada entidad. Entonces, si alguien está pensando en ir a comprar un sistema de monitoreo, mi sugerencia muy respetuosa, ¿verdad?, es primero evalúe su transaccionabilidad, ¿verdad? Y busque a alguien que le pueda ayudar a determinar si conviene o no tener un sistema y pagar por ese sistema. Luego, el marco de gestión de gobierno de la prevención, ¿verdad? Eh, Dependiendo del tipo de entidad, porque los artículos 15 se catalogan y 15 bis se catalogan en 3 tipos de entidades, la 1, la 2 y la 3, obviamente, ¿verdad? Pero lo aclaro, 1, 2 y 3. Quienes clasifiquen el tipo 1 les van a obligar a tener una oficialidad de cumplimiento, les van a obligar a tener una auditoría interna y a hacer auditorías externas. Los tipo 2 y tipo 3, que son de menor riesgo, no tienen que tener un oficial de cumplimiento ni tener auditoría interna, pero tienen que hacer auditorías externas. El tipo 2 y tipo 3, ¿verdad?, son de menor riesgo. Hay un modelo que utiliza la superintendencia para clasificar a las entidades. Una vez que ustedes inscriban, la superintendencia lo que va a hacer es calificar como, ¿cómo se llama?, a cada uno de ustedes, si son 1, 2 y 3. Si ustedes vieron a Harry Potter, la primera, que es un clásico, ¿verdad? Yo imagino que todos son seguidores de Harry Potter, ¿verdad? La primera, ustedes se acuerdan cuando llegan por primera vez a Hogwarts y el sombrero ese seleccionador dice para qué clase de escuelas o casas, digamos, de magos van los muchachos que están regando a Hogwarts, ¿verdad? Bueno, aquí no es que hay un sombrero seleccionador, sino que hay un modelo que agarra a cada uno de ustedes, les pide cierta información y le dice, mira, tú eres tipo 1, tú eres tipo 2, tú eres tipo 3. Y entonces, dependiendo de eso, así organiza usted los temas de prevención a lo interno, o con un oficial de cumplimiento o una persona de enlace, que puede ser una persona que trabaje en asociación solidarista, que tenga conocimientos de estos temas, que se pueda capacitar, etcétera, y que cumpla con los requerimientos que va a establecer la SUEF, que no son tampoco muchos, dependiendo del nivel de riesgo de la entidad. Puede ser que sea necesario tener una herramienta de reportería de la SUEF. Ven, en eso sí, yo sí creo que es bueno tener alguna herramienta para los reportes que pide la SUEF, poderlos enviar, enviarlos ojalá de manera automatizada, que no sea minimizar el riesgo operativo de tener y hacer yo hago un reporte en Excel, se lo paso por allá, luego tengo que meter en la herramienta de la SUEF para poderlo enviar, y eso puede tener riesgo operativo, puedo perder datos, se pueden alterar datos, se puede perder la información, y la información errónea de la SUGEF es causal de sanción. Entonces, aquí lo más recomendable, ven, en eso, es tener una herramienta que coja, ¿verdad?, determine cuál es el reporte que tenemos que hacer y lo envíe a la SUGEF. Ustedes les garantizo que se van a desentender de un problema, es como de evitarse comprar un pleito gratis, ¿verdad?
Los reportes de operación sospechosa es parte de lo que les mencionaba hace un rato. Eso, con un oficial de cumplimiento o la persona de enlace, le va a caer esa responsabilidad. Y luego, dependiendo del tipo de entidad, pueden estar sujetos a tener, obligados a tener una auditoría interna y una auditoría externa. Y la periodicidad de las auditorías externas varía también dependiendo del tipo de entidad. Van desde 2 años a 4 años, ¿verdad? Cada auditoría. Y ahorita voy a hablar los alcances de la auditoría. Es una auditoría importante, integral, pero no es todos los años. Esa se hace, dependiendo del tipo de entidad, se hacen cada 2 años. Creo que la otra es cada 3 años, la otra cada 4 años, ¿verdad? Hay temas de cumplimiento que establece acá la regulación y es de inscribirse ante el ICD. Eso es un trámite relativamente sencillo, ¿verdad? Para poder hacer los reportes de operación sospechosa, tienes que inscribirte en las web. Eso no cuesta nada, ¿verdad? El trámite es muy fácil, ¿verdad? Y luego hay que cumplir con llenar la información en la central de información de Conozca a su cliente que administra la SUGEF y que reside en el Banco Central. Eso es como el Conozca a su cliente institucional, ¿verdad? Entonces hay un conjunto de información que establece el reglamento del SICAC, en otra oportunidad con mucho gusto yo les puedo explicar, que dice cuáles son las cosas que hay que llenar ahí, ¿verdad? Entonces, a qué se dedica la solidarista, quiénes son los miembros de la junta directiva, los atestados de los miembros de la junta directiva, ¿verdad? En temas de prevención del lavado de dinero, de que no, vamos a ver, si hay alguien ahí que está en una lista negra, bueno que no, pero si alguien está en una lista negra, y no puede aparecer ahí, va a aparecer detectable y cambiarlo, ¿verdad? Porque no puede haber alguien que esté cuestionado en temas de legitimación en una junta directiva. Entonces hay muchos elementos, ¿verdad? Me daría toda la tarde contándoles lo que habría que llenar aquí en el SICAC. Cuando quieran lo podemos ver. Entonces, esos temas hay que cumplirlos también, así los establece el reglamento. Muy bien. Tal vez para ir aterrizando y darle la oportunidad que pregunten lo que ustedes consideren. Entonces, ¿cuáles son los reglamentos que uno tendría que prestar cuidado emitidos por la SUGEF? El 1118, que habla de estos trámites de inscripción, o sea, los artículos 15 se inscriben, ustedes están preocupados por inscribirse, pero también se pueden desinscribir, ¿verdad? En algún momento los pueden suspender, eso es una torta, que digamos, ustedes ya inscritos tienen una serie de obligaciones y la gente a veces le olvida las obligaciones, entonces les llega notificación de la SUGEF que está suspendido. Entonces, cuando usted está suspendido, es un problema, y les voy a decir ahora más adelante por qué. Le pueden cancelar ¿cómo se llama? La, la licencia. O sea, si usted estando suspendido no cumple, llega un momento en que un plazo determinado y le cancelan la inscripción y tiene que volver a inscribirse. O le pueden revocar la inscripción porque le abrieron un procedimiento disciplinario por incumplimientos y le quitan la licencia, ¿verdad? De inscripción, o sea, el registro de inscripción, perdón, más que licencia, el registro de inscripción. El otro reglamento es el 1319, que establece una serie de responsabilidades, obligaciones. En ese viene, ¿verdad? El tema del tipo de sujeto, 1, 2 o 3, dice cuándo se cumple, cómo se cumple, qué cualidades deben tener, qué es lo que debe llevar el manual de prevención, qué es lo que debe llevar el sistema de monitoreo, generalidades, ¿verdad? O sea, para poderlo construir, eso es, digamos, lo que trae el acuerdo 1319 que les sugiero en su momento, pues quien los acompañe en esos procesos, pues los capacite con el detalle, ¿verdad? Hay hechos subsecuentes, ¿verdad? De decir, ay, ¿qué pasa si yo no me inscribo? Me niego a inscribirme. Bueno, uno puede estar a favor o en contra de esa regulación, ¿verdad? Lo cierto caso es que está vigente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted no es inscrito, existe una responsabilidad de las entidades del Sistema Financiero Nacional, o sea, con quienes ustedes trabajan, con los bancos que ustedes trabajan con sus cuentas, ¿verdad? De demostrar, ¿verdad? O de exigirles a ustedes su inscripción. O sea, alguien que no esté inscrito, ¿verdad? Corre el riesgo, ¿verdad? De que el banco le cierre las cuentas. Así de tajante, ¿verdad? Y de automático, tristemente, ¿verdad? Entonces, el costo, más que una sanción económica, es una sanción, digamos, de negocio, ¿verdad? De que ninguna entidad financiera, ¿verdad? Por los riesgos que tienen, ¿verdad? Se corre, digamos, se juega la lotería de decir, voy a mantener a un sujeto que yo sé que tiene que estar inscrito, lo voy a mantener no inscrito. Porque eso le acarrea responsabilidades al banco, le acarrea responsabilidades, una sanción importante, fuerte, por temas de porque alguien puede decir, usted tiene un artículo 15 o una entidad que debería ser inscrita y que no se ha querido inscribir, ¿verdad?
y puede ser que esa entidad esté haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Y por lo tanto, hey, usted está facilitando ese ilícito. Entonces, ese es un elemento importante, ¿verdad? Eh, sin duda alguna, ¿verdad? Y las entidades financieras están obligadas a tener un adecuado conocimiento de sus clientes, ¿verdad? Entonces, tienen la potestad de requerir al sujeto obligado, cuáles son las cuentas abiertas que tiene, saber cuál es la actividad del cliente, verificar que en las cuentas únicamente se mueven los dineros por los que se dijeron. Entonces, hay una serie de elementos subsecuentes que probablemente hoy no son tan expuestos ni son tan fuertes como lo que tiene ahora ese reglamento, ¿verdad? Y luego, uno de los requisitos, como les decía, de inscripción, es esto del SICAC, ¿verdad? De incorporar la información sobre el conocimiento del cliente y sobre las actividades económicas que realiza la asociación solidarista en el SICAC del Banco Central, que son trámites totalmente, vamos a ver, de una vez les digo, el trámite de inscripción, el trámite del SICAC, el trámite del ICD, son trámites en línea, o sea, no son trámites de papeles, de alguien que llegue y le diga a usted, mire, yo vengo y yo le manejo un expediente en papel y yo le voy a hacer los trámites a la SUE. No, 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 no. Eso lo hace usted solo, ¿verdad? Obviamente puede ser asesorado para que evidentemente los documentos sean los que son, pero el trámite lo hace incluso él, ¿cómo se llama? Apoderado legal. Puede ser que haya ¿cómo se llama? Algún designatario ahí para que haga esas cosas, pero los trámites no son en papel. Esto no es un trámite judicial, ¿verdad? Donde vayan expedientes. Lo que sí le pide la superintendencia es que todo lo que usted está metiendo en el sistema en línea, sea de inscripción o sea de reporte de ¿cómo se llama? De conozca a su cliente, etcétera, esos documentos usted los tiene que mantener ahí en un expediente electrónico para cuando la SUBE se lo pregunte, ¿verdad? O sea, esto es un modelo, digamos, dicen los americanos, file and use. No le están diciendo a usted, presénteme todos los papeles, primero presénteme, incluya todos los documentos, yo lo voy a revisar, le voy a dar la inscripción en un plazo determinado, pero yo no le voy a ir, no voy a empezar a revisar todos los papeles previo a darle a usted la inscripción. Me los mantiene ahí un expediente actualizado para yo poderlos pedir cuando lo considere. Y puede ser que la ciudad tenga sus políticas, sus modelos de solicitar esa información, pero lo puede solicitar en cualquier momento. Va a depender, ¿qué criterios? Del tamaño, de las transacciones, de la cantidad de clientes, del volumen. Esas son variables que probablemente el supervisor le va a dar mayor preponderancia a la hora de tener esos documentos o esa infraestructura que les he mencionado en el pasado. Bueno, anualmente, ¿verdad? Cada entidad sujeta debe, ¿verdad?, aplicar el procedimiento, como les decía, de identificación, evaluación, monitoreo, control de los del sujeto obligado, lo que yo les decía. Y ahí, tal vez para contarles un poco, los criterios de esa metodología involucran 4 conceptos. El primero, esa evaluación se hace dependiendo del tipo de clientes que yo tenga, ¿verdad? ¿Cuáles son los clientes, verdad? Características, y no es solamente el conozca a su cliente al inicio, sino el conozca a su cliente durante la relación comercial. Vean, a veces la gente piensa y se estresa demasiado en conocer al cliente cuando empieza. El conozca a su cliente, el formulario, y ya no lo llena más, no lo actualiza, y ahí está el error más grande, ¿verdad? Porque verdaderamente uno conoce al cliente en función de su patrón transaccional, en función de mi relación comercial con él, ¿verdad? Cuando alguien llega y dice, mire, yo quiero asociarme a, no sé, a la Asociación Solidarista del Banco Central, donde yo estuve, fui solidarista muchos años, ¿verdad? Y entonces, ahí, digamos, de ahí, Heiner, que era el gerente, creo que todavía está gerente, mi amigo Heiner, simplemente me llenaba los papeles, llenaba los documentos y punto. Pero la labor, digamos ahora, sin un ejemplo de mi buen apreciado Heiner, es probablemente, ¿verdad?, dar un seguimiento a ese patrón transaccional. Qué raro. Si don Javier era nada más aportes de ahorro que provenían del salario, pero yo lo veo que está metiendo plata aquí adicionalmente, ¿verdad? ¿Y de dónde vendrá ese dinero? Bueno, yo tengo que prestarle cuidado a ese tema, ¿verdad? Y en el tema del crédito, está pidiendo créditos, pero como tiene tanto volumen de dinero acá, porque ha metido mucho dinero, entonces hay que prestarle cuidado a ese patrón transaccional. Entonces, esa evaluación de la vulnerabilidad que tenemos nosotros como asociación solidarista en tema de tipo de clientes. Canales de distribución. Eso se refiere a los medios para ofrecer los productos. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?
que alguien del edificio donde está la solidarista, pues tome el ascensor y vaya y hable con el gerente o el ejecutivo de negocios y vaya y solicite un crédito, a que lo haga por medio digital, a que lo haga por un medio electrónico, que a mí me parece excelente que lo hagan por esos medios. Bueno, pero habrá que ver si somos vulnerables ante situaciones de lavado de dinero por esos medios. Puede ser que no, ¿verdad? La ubicación geográfica, esto probablemente, no sé, dependerá mucho de en dónde se encuentren los clientes, ¿verdad? Pero siempre hay zonas, ¿verdad? Hay mapas de riesgo a nivel país, eso después se los pueden pedir al ICD, mapas de zonas donde hay más vulnerabilidad a temas de legitimación de capitales. Bueno, ustedes no ven las noticias, ustedes sabrán y podrán deducir cuáles son las zonas más expuestas al riesgo de este país, ¿verdad? Y productos y servicios. Hay productos que son más vulnerables al lavado de dinero y otros productos que no son, más, son vulnerables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, un crédito cuyo dinero sea por simplemente el ahorro de su salario, probablemente el riesgo de lavado de dinero es mínimo. Pero si es un crédito que se basa en el capital que tenga la persona y ese capital está asociado a dineros extraordinarios que no vinieron del salario, entonces el riesgo es mayor. ¿Verdad? No estoy diciendo que exista, sino que hay un mayor nivel de riesgo. ¿Existe algo ilícito? No sé, no sabemos, o sea, eso no lo puedo yo garantizar. Pero entonces la evaluación, esa anual, es un proceso, digamos, interesante, ¿verdad? Que es bueno que lo hagan y que a partir de esa evaluación, ustedes digan, bueno, aquí tenemos algunas áreas de mejora y que ustedes puedan implementar esas áreas de mejora. Ese es el objetivo que tiene ese procedimiento que hay que construir y posteriormente aplicar. La reportería, aquí pongo el caso de las entidades tipo 1, porque si pongo las 3, se hace muy largo este asunto, después por gusto podemos ampliarlo, pero para los tipo 1, cada 2 meses tienen que reportar esta información a la superintendencia. Quizás los 2, 3 y 4 no les aplica a ustedes, ¿verdad? Eh, necesariamente, creo que no, pero el punto 1 sí, que es reporte de envío de remesas al exterior o pago de remesas transferencias en Costa Rica, ¿verdad? En efectivo, cualquier medio de pago por sumas iguales a $1,000, ¿verdad? Entonces aquí esta interpretación es, ¿hay remesas o no hay remesas? ¿Verdad? Bueno, hay que ver si a las cuentas que tenga la persona, la asociación socialista recibe transferencias de verdad, de afuera o no, puede ser que no, puede ser que no tenga nada de eso, sino que no haya que ¿cómo se llama? Que reportar absolutamente nada. Si ven el segundo, son temas de operaciones de casinos, que yo creo que ustedes no tienen nada de eso, ¿verdad? Operaciones con organizaciones sin fines de lucro, que envíen o reciben en efectivo cualquier otro medio de pago por sumas iguales también a $1,000 o múltiples, ¿verdad? Porque no es un tema de una única transacción, sino que pueden ser múltiples transacciones y, digamos, cualquier forma, digamos, vamos a ver, dice comerciantes de metales preciosos y piezas realizadas mediante efectivo o cualquier forma de recibo pago de fondos que igualen a los $15,000, ¿verdad? Entonces, pareciera como que esto no es un elemento, digamos, tan relevante. Y la información comprende operaciones realizadas en el cliente correspondiente para cada tipo de sujeto inscrito. Entonces, eso es cada 2 meses. Las auditorías externas para el tipo 1 son cada 2 años y bien el alcance. Entonces, el riesgo, digamos, de no tener nada, es que la auditoría externa va a llegar y va a hacer una evaluación. Y así se lo pide la SUEF. Usted me manda un informe que contemple estas situaciones, ¿verdad? Y entonces, primero, funciones, responsabilidades y obligaciones del oficial de cumplimiento. Ok, entonces van y revisan, primero que tengas el oficial de cumplimiento. Recuerden que estoy hablando de tipo 1, tengas un oficial de cumplimiento. Segundo, que las responsabilidades y las obligaciones del oficial de cumplimiento estén claramente establecidas y que pues obviamente el oficial de cumplimiento funcione, cumpla, ¿verdad? Y el segundo punto, que es el más peligroso, más digamos de cuidado, medidas y controles, o sea, el auditor va a hacer una medida y control para el sujeto obligado respecto a cómo conoces al cliente y el origen de los fondos, cómo se mantiene la información disponible sobre los registros de las transacciones del cliente, o sea, los movimientos de fondos, lo que les dije de los PEPs, el surgimiento de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, la comprobación de que no existe delegación de terceros, la identificación del cliente, la identificación del principal oficial y el propósito de la relación comercial. Eso es bien importante porque alguna gente para ahorrarse plata le dice, yo contrato a fulano de tal para que me haga la debida identificación del cliente, para que me identifique el beneficiario final, y eso es prohibido para los artículos 15
si hay sucursales o filiales, si hay de alguna forma relaciones comerciales con personas que están catalogados de alto riesgo, como les dije hace un rato, cómo funciona el tema del reporte de operaciones sospechosas al ICD, ¿verdad? El tema de la confidencialidad que les mencioné hace un rato, cómo clasifica a los clientes, ¿verdad? Cómo se manejan las relaciones comerciales o de negocios con contrapartes, si hay una evaluación de conozca a su proveedor o conozca a su socio, cómo se registra, controla y se remite los reportes, ¿verdad? Sean de operaciones únicas, múltiples, transferencias, remesas, cómo está el sistema de monitoreo, programas de capacitación, esto es bien importante porque hay que capacitar a los que forman parte de la asociación solidarista, no solamente a los empleados administrativos, sino a los asociados, ¿verdad? Esto es un tema muy importante, ¿verdad? Para los que eventualmente quieran hacer cosas, se den cuenta que en la asociación solidarista hay gente que sabe de estas cosas y que no va a ser fácil que quiera hacer algún ilícito eventualmente. Y la verificación, y esto es un tema importante, de la integridad de socios o beneficiarios, representantes legales, apoderados, miembros de junta directiva, administradores, miembros del órgano de vigilancia y empleados del sujeto obligado. O sea, entonces, para eso, ¿verdad? Hay todo un tema que pide el SICAC, ¿verdad? Conozca a su colaborador, conozca a su cliente, etcétera, donde hay que decir y verificar, ¿verdad? Que quienes están en la junta directiva, quienes están manejando la asociación solidarista, los apoderados, es que existe, etcétera, los empleados, son personas que no tienen ningún tipo de exposición o, digamos, cuestionamiento en temas de prevención de lavado de dinero. Y luego, cuando hay solicitudes, ¿verdad? Eso es un tema importante. A veces la gente se pone nerviosa, ¿verdad? Entonces, llega y los llama al Ministerio Público y le dice, mire, yo ocupo que me mande, o el ICD le da por eso también, quiero que me indique si fulanito de tal, cédula tal, y le mandan uno una lista de gente, tiene algún tipo de cuenta o tiene algún tipo de inversión con ustedes tranquilos, ¿verdad? Cuando reciban una cosa de esas, con calma verifican entre sus clientes y reportan, ¿verdad? Si tienen o no tienen, ¿verdad? Es una obligación ante un juez, ante la gente del ICD, ¿verdad? Porque seguramente están investigando, no significa que la persona sea un delincuente o que esté en problemas, pero simplemente la gente se pone muy nerviosa con esto. Yo pienso que no. Aquí lo que más importante es tener, digamos, claridad, ¿verdad? De que hay que competir, porque eso es como incumplirle a un juez, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿verdad? Y luego el otro tema que tiene que ver el auditor externo es el seguimiento de los hallazgos de informes anteriores, ¿verdad? Como cualquier auditoría externa, si los visitaron y les dejaron una serie de recomendaciones, probablemente hay que ver las recomendaciones, cómo se atendieron o cómo se cumplieron. Ahora, mucho de la supervisión, debo decirles, de este tipo de sujetos, de los 15 como ustedes, va a descansar mucho en las auditorías externas. Descansa mucho también en lo que ustedes también autorregulen dentro de sus organizaciones. Son demasiados artículos 15 que están registrados ante la superintendencia y de hecho, ¿verdad? No hay capacidad humana por parte de la SUGEF para verlos a todos a la vez, ¿verdad? O sea, decirles que, mire, si no cumplen, al mes les va a caer la SUGEF, eso creo que tiene una probabilidad realmente baja. Probablemente empezarán, y ya empezaron, con los tipo 1, a esos probablemente les van a dar prioridad porque la exposición al riesgo es más alta, pero, ¿verdad? No debe uno confiarse de no tener esta infraestructura, porque 2 años pasan muy rápido, ¿verdad? Y de ahí, construir esto, yo sí les puedo decir, construir cosas de estas, esto no se hace en un mes, ¿verdad? O sea, se los digo por experiencia. Puede haber gente que dice, yo le hago los manuales en 15 días y lo escribo en un mes. Bueno, yo le guardo respeto a quien haga eso, pero no es, si usted lo quiere hacer bien, probablemente va a requerir un poquito más de tiempo y probablemente mantener esto en regla requiere una infraestructura que no se prepara 3, 4 meses antes de que lo venga a visitar usted el auditor, ¿verdad? Esto yo les sugiero que si ya está vigente, que lo empiecen a trabajar y lo empiecen a hacer con calma, sin mayor dilación para que no tengan problemas de exposición. Bueno, no, aquí les voy a dejar en la presentación los requisitos de inscripción, son un montón, prefiero que me hagan preguntas, pero son un montón, ¿verdad? Desde el punto I, voy a pasar esto rápido para que vean ustedes, hasta el punto prácticamente 20, no, perdón, sí, 20. Son 20 requerimientos, ¿verdad? Muchos de ellos
son documentos de formalidad, ¿verdad? Razón o denominación social, el número de identificación, cuáles son las actividades en las que tienen que inscribirse. Ya vieron ustedes que es el 15 bis, inciso E, ¿verdad? El nombre completo de los apoderados, pero representantes legales y apoderados. O sea, todo eso se lo va a pedir el sistema de la SUEF cuando usted vaya a inscribirse, ¿verdad? La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y también porque la cuenta donde están ahí les van a cobrar ahí un canon, ¿verdad? Que es relativamente bajo, realmente para anual, digamos, a los artículos 15 es realmente bajo lo que les cobran a la SUEF por la supervisión y probablemente el trámite de inscripción. El nombre completo de cada uno de los socios, ¿verdad? O beneficiarios, ¿verdad? Entonces, que tengan una participación del más del 10% del capital social. O sea, si hay alguien ahí muy grande en la solidaridad, hay que reportarlo, ¿verdad? Hay que insultarlo en la inscripción, hay que decir quién es, ¿verdad? La información del gerente general, del director, ¿verdad? O puesto homólogo, me imagino que es el gerente general de ustedes. Declaraciones respecto, ¿verdad? A las participaciones accionarias, ocupan un notario que les ayude a protocolarizar ese tipo de información respecto a las participaciones en el capital social de sus organizaciones, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Documento electrónico de la persona jurídica que genera el registro de transparencia y beneficiarios finales también, si fuera el caso, ¿verdad? En caso de que se solicite, digamos, explícitamente en el requerimiento, ¿verdad? Luego, declaración jurada de antecedentes penales con delitos relacionados a la intimación de capitales, y ahí se le piden al gerente, a los miembros de la junta directiva, a los apoderados, a quienes tengan más del 10% del capital, principalmente. Entonces, es una declaración jurada, ¿verdad? De antecedentes penales. Aquí dice, yo nunca he sido sancionado ni he sido juzgado por temas de lavado de dinero. Por temas de lavado de dinero, ¿verdad? No por otras cosas. Alguien me topa una vez, mire, es que me salen unas infracciones ahí porque yo soy bueno para que me pesquen los tráficos, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Ok? Simplemente es temas gruesos de lavado de dinero, ¿verdad? Si hay alguna de las personas que están metidas en una de las listas negras que llaman, ¿verdad? Hay listas negras, digamos, son las más, digamos, tradicionales, son una lista que saca la Organización Nacional de Naciones Unidas y la OFAC, que es la Organización de Activos, de Investigación de Activos, digamos, fraudulentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Que estos señores tienen una lista ahí de una cantidad infinita de nombres, ¿verdad? A mí me llegaban de la OFAC, me llegaban listas todas las semanas, ¿verdad? La actualización, con Sana Suerte. Fulanito de tal, un montón de gente de Corea del Norte, gente de todo lado, ¿verdad? Que los investigan los americanos y que dicen estos andan en malos pasos, ¿verdad? Entonces, esa información está disponible y simplemente lo que usted tiene que tener es un proceso, ¿verdad? De correr esa información dentro de sus bases de datos para efectivamente darse cuenta y estar prevenido. Yo aquí prefiero ser así, muy directo con ustedes. Yo no estoy afirmando que ustedes tengan personas así. Es más, creo que la probabilidad es relativamente casi cero, pero hay que hacerlo. Usted nunca sabe, ¿verdad? Decía mi madre que en paz descansa, caritas vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Entonces es mejor, ¿verdad? Tener estas herramientas de prevención. El punto 14 sí es un punto importante, porque vean ustedes, dice que debemos declarar bajo juramento que el sujeto obligado cuenta con un manual de prevención, que cuenta con el procedimiento para evaluación del riesgo, lo que les decía, que cuenta con un procedimiento para la clasificación del riesgo del cliente y demás disposiciones de la ley 7786, ¿verdad? Y estos requerimientos se encuentran debidamente aprobados por la autoridad máxima del sujeto obligado. O sea, no solamente es tener los documentos, esos tienen que ser aprobados por la junta directiva, pero además hay que declarar bajo juramento que existen, porque cuidado, ¿verdad? Sería terrible, ¿verdad? Es un delito declarar bajo juramento que tengo los documentos y no los tengo, o que tengo los documentos y son documentos simplemente fachada, ¿verdad? Eso, una parte del delito es un fraude, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que sí tiene que prestarle cuidado y que probablemente tengan particularidades para cada sujeto obligado. No muchas diferencias, pero sí debe tener, digamos, particularidades. Bueno, la descripción de la actividad comercial a la que se dedica la asociación, del origen de los fondos, del capital social y del capital de trabajo, eso es muy sencillo en el caso de ustedes, registrarse ante la web, que les decía que es un proceso relativamente sencillo, lo del conozca a su cliente en el SICAC, ¿verdad?
Lo de las cuentas IBAN, tienen que tener una cuenta IBAN, ¿verdad? Las que van a estar utilizando de manera exclusiva para la actividad que solicita inscripción. Entonces puede ser que ya las tengan, de hecho ya las tienen, pero simplemente se le notifica a la superintendencia cuáles son esas cuentas y que se utilizan exclusivamente para el giro de negocio que usted escribió en esa oportunidad. Y finalmente una declaración jurada con una certificación del Registro Nacional que los apoderados, miembros de la Junta Directiva, etcétera, de quien ejerce eso, tiene la potestad legal para hacerlo, ¿verdad? Eh, Principalmente, alguien que tenga, digamos, como decimos tradicionalmente, que tenga la representación vigente, ¿verdad? Ok, bueno, con esto voy terminando ya. Para, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto atenderlos, ¿verdad? Vean que el artículo dice, 15 bis, dice que hay que mantener a disposición de la superintendencia prácticamente los numerales del 11 al 19, ¿verdad? Los documentos que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Y que debe tener una copia fiel de respaldo de esa documentación en un lugar alterno a las oficinas, ¿verdad? El cual deberá también estar a disposición de la superintendencia. Aparte de lo que usted registró, tiene que tener dos documentos. Uno disponible, la declaración, todos los documentos, ¿verdad? Y tiene que tener otro en un sitio alterno, guardado, probablemente en una bóveda, en una, no sé, una bóveda de seguridad, me imagino. Los documentos expedidos por autoridades públicas fuera del territorio nacional, eso no les aplica a ustedes, deben presentarse debidamente legalizados, diplomáticamente apostillados. Bueno, vamos a ver, si es alguien que es un extranjero, ¿verdad? Y hay que traer información del extranjero, pues tiene que venir apostillada, por si hubiera alguna persona, no sé, de la junta directiva que es un extranjero, no sé, y no es residente, o aún siendo residente, haya que tener alguna información de su nacionalidad o cosas de ese tipo, ¿verdad? Y si es en idioma extranjero, hay que pasarlo al español. Eso es un tema, ¿verdad? Que no es tanto lo difícil, sino el tiempo que se lleva, cosas de ese tipo y el costo, ¿verdad? Ahora en épocas de pandemia este fue un tema, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba cerrado, no habían vuelos, nadie estaba trabajando, entonces de esos temas simplemente no se podían cumplir, ¿verdad? Eh, y lo otro, tener el cuidado de que si alguien tiene cuentas de atención con la SUEF, ¿verdad? Relacionados con artículo 15, ¿ok? No pueden inscribirse hasta que atiendan lo pendiente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Si están suspendidos, cosa que no es el caso de ustedes. Pero bueno, yo quedo a las órdenes. Muchas gracias. Perdón si fui muy rápido, ¿verdad? O espero no haberlo dormido, ¿verdad? Esos son temas de un poquito pesados y cansados, pero yo estoy aquí a la orden para atender cualquier, ¿cómo se llama? Inquietud o pregunta que tengan con mucho gusto. Don Javier, yo tengo una pregunta para usted. Sí, claro, pregunte. ¿Con quién hablo? Perdón. William Aguilar. Mucho de esto de la SUGEF y tema de supervisión, antes y después de que usted estuviera, hablan de todo el tema del patrimonio. Las asociaciones realistas no tenemos capital social, no tenemos acciones comunes, no tenemos acciones preferentes. Nosotros lo que manejamos es un ahorro obrero y la cesantía Sí, de señor. cada asociado. Entonces, por ahí va más que todo, hago la introducción porque sé que esto no va a salir gratis, don Javier. Esto no va a salir gratis y esto sabemos que vamos a tener que pagar un canon. Ese canon está por el total de activos o por el total de patrimonio. ¿Qué porcentaje es eso? Gracias, don Javier. Claro, William, miren, primero un gran saludo. Vea, tengo entendido que el canon de una empresa tipo 1 no supera los $1,000 anuales, ¿verdad? Y las entidades tipo 1 son las más grandes, las que tienen mayor patrimonio, las que tienen mayor transaccionabilidad y pagan eso. Las tipo 2 y tipo 3 pagan menos que eso. Yo podría buscarle el dato correcto y hacérselo llegar por medio de don Roberto, porque lo cambiaron, lo acaban de actualizar, pero son montos relativamente bajos. Y efectivamente usted el tema que toca con respecto al capital social y cosas de ese tipo, son temas que hay que discutirlos con la superintendencia, pero en eso si no aplica, no aplica, ¿verdad? Ahí tal vez lo que importa probablemente, si yo fuera el supervisor, ¿verdad? Y me preguntara usted a mí, yo diría así, mándeme quiénes son los que tienen los ahorros más grandes, cuando habla del 10%, ¿verdad? Si alguien tiene más del 10%, dígame quiénes son,
de esa asociación solidarista y me lo notifica por un asunto meramente de información. Pero el canon generalmente va asociado a esos elementos. Tamaño va asociado a transacciones y va asociado, ¿cómo se llama? A tamaño, transacciones y, ¿cómo se llama? Volumen o tamaño de los activos de la entidad. Pero son montos relativamente pequeños en cuanto al canon, porque la supervisión no es la misma que la de un banco. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Gracias. William. Bien, hay muchas preguntas, no todas vamos a poder responderlas. Ahí con don Javier tenemos un tiempo definido, unos 20 minutos. Vamos a aprovechar ese tiempo con Anabel López, que está levantando la mano, y después hay unas consultas aquí en el chat que yo voy a ir a compartirlas con don Javier. Gracias, don Roberto. Don Javier, Hola, ¿cómo le ¿cómo va? está? Un placer. Igualmente, a la orden. ¿Cómo está usted? Yo tengo varias consultas, más que nada son operativas, Claro. y es dentro de la exposición que usted nos hace, se habla, digamos, por ejemplo, de los requisitos para afiliar a los asociados, ¿verdad? Que hay que aplicar esta política de conozca a su cliente. En realidad, a veces es un poco la empresa la que se encarga, ¿verdad?, de presentar, de recoger esa documentación y simplemente se envía. Y el único requisito que la ley establece para poder afiliarse es que sea empleado, ¿verdad? Entonces, Claro. yo no sé cómo operaría. De igual forma, se establecía, digamos, estos requisitos de cómo se llama para los miembros de junta directiva, con lo cual me refiero a que no tenga, digamos, antecedentes penales en materia de legitimación de capitales. Entonces, me parece que entonces las asociaciones solidaristas tendrían que reformar los estatutos para incluir esa condición, porque actualmente la ley no la contempla. Me refiero a la ley de asociaciones solidaristas. De igual forma, se establece, digamos, que muchas veces en algunos procedimientos vamos a tener que presentar lo que son las certificaciones, pero en las asociaciones solidaristas no son emitidas por el Registro Nacional, sino por el Ministerio de Trabajo, quien hoy día tiene una complicación, una carga de trabajo tal que vieras lo que cuesta tanto Claro. la inscripción de los personeros como la emisión de las certificaciones. Y Claro. qué sé yo, otra preocupación es que el procedimiento de inscripción arranca a partir del 1 de diciembre. Sí. Pero algunas asociaciones van a tener su renovación de juntas directivas en enero y la inscripción de esto puede tardar 3, 4, 5 meses. Entonces, digamos, con base en su experiencia, ¿cómo podríamos solventar todo eso? Bueno, vamos por partes, como Jack el Destripador, Anabel. Vamos a ver, la primera, el conozca a su cliente, usted tiene que elaborar un formulario. Puede utilizar la información que su empresa establece. Generalmente el formulario, mucha de la información ya la tiene la empresa, ¿verdad? Aquí tal vez lo más importante es dos cosas que tienen que ver, el origen de fondos de los asociados y el patrón transaccional, pero es un formulario que se construye muy fácil y que usted lo debería tener como disponible para todas las personas que forman parte de la solidarista. Entonces, puede utilizar la información de la empresa sin ningún problema, yo no veo, siempre y cuando esté actualizada, ¿verdad? Es decir, yo entré hace 20 años y tengo la información de hace 20 años, pues no se vale, ¿verdad? Usted me comprende, ¿verdad? Tendría que ser información actualizada simplemente y hay un formulario establecido del conozca a su cliente que usted puede construir. Respecto a los temas de la aplicación de los antecedentes y todo ese tipo de cosas, sí, eso es todo un tema, un debate. Yo no soy abogado, ¿va? Aclaro, ¿va? Pero le quiero decir que de ahí, eso es una ley especial, ¿verdad? Las leyes financieras son unas leyes especiales y esas leyes de ahí hay que atenderlas, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Pero no se preocupe mucho, ¿verdad? Digamos, esto de los antecedentes penales, generalmente existen bases de datos donde eso se da, hay formularios que se construyen de declaraciones juradas, sí lleva un proceso operativo diferente a lo que ustedes están acostumbrados, pero hay que cumplirlo. Y referente a las certificaciones del Registro Nacional, efectivamente, ahí yo pienso que es importante, de repente, quien nos acompañe en el proceso de inscripción, tener una coordinación con la superintendencia para que la superintendencia haga la aclaración. Eso yo creo que la superintendencia le va a decir, bueno, no se preocupe, entendiendo lo que está, eso que usted menciona, por ejemplo, yo no lo sabía, vea qué interesante. Eso que usted menciona en el Ministerio de Trabajo, yo no tenía la menor idea, ¿verdad? Si usted me lo estuviera preguntando, yo fuera el director de la SUEF,
le diría, tranquila, y veamos cómo lo hacemos, lo resolvemos y damos el tiempo que sea necesario para que eso funcione. Y algo muy interesante, ¿verdad? Eso probablemente la SUDEP no lo sabe tampoco, y es el cambio de esas juntas directivas, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene hacerlo en diciembre cuando ustedes van a ir a cambiar la junta directiva en enero? Entonces yo pienso que eso podrían perfectamente ustedes gestionar con la superintendencia y decir, mire, ¿por qué no cambia esto? Entendiendo que no es que no queremos, sino que no tiene ningún sentido hacerlo en diciembre, ¿por qué no pone esto a regir a partir de febrero, cuando ya todo el mundo está ahí en el entendido de ese proceso? Tal vez mi sugerencia, ¿verdad? No sé si le conteste todas las inquietudes, pero mi sugerencia es tener una cercanía con el supervisor. A veces estar lejos del supervisor me parece que no es es una mala estrategia, porque cuando uno conoce al supervisor, uno podría perfectamente este, tener posibilidad de que él lo conozca a uno y entienda las circunstancias tan particulares como las que usted me acaba de contar, que probablemente no las sabe. Claro, no, de hecho entiendo que ellos también van a dar una capacitación al sector solidarista y yo creo que va a ser necesario tener este intercambio porque yo creo que están ajenos a lo que es la realidad del sector. Por supuesto. Y no solo del sector, sino de las organizaciones con las que tenemos que tener relación, como es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces hay que alinear todo eso porque de lo contrario hay un aforismo legal que dice nadie está obligado a lo imposible. Exactamente. Caeríamos en eso. Sí, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, vamos a leer algunas de las preguntas, don Javier. Claro. Voy a ir de dos en dos porque hay bastante, no nos va a dar tiempo para todos. Como les dije, esto era una primera aproximación. Vendrán otras capacitaciones. Este es un primer brochazo, digamos, para que tengan una idea general, pero no necesariamente pues todo se va a evacuar hoy. Bien, una pregunta para las asociaciones que son muy pequeñas, que solo manejan inversiones, solo las asociaciones y préstamos con el mismo capital. También se requiere hacer trámites. Esa es una. Bueno, esto yo creo que ya se respondió. Una consulta, conozca a sus clientes para la asociación o por cada asociado, ya se respondió. Después me queda la duda de los beneficiarios finales, en nuestro caso asociaciones solidaristas. ¿Quiénes serían? Claro. Bueno, la primera es las pequeñitas, en el tanto no manejen transacciones de créditos en promedio mayores a $5,000, no tienen que inscribirse. Todas las demás sí tienen que inscribir. Pero obviamente, ¿verdad? Si son tan pequeñas, probablemente la infraestructura de cumplimiento es pequeñita también. No están obligadas al montón de cosas que yo dije hace un rato, que lo hice pensando en gente muy grande y gente pesada. Entonces habría que analizar cada caso de cada asociación solidarista y enfocarlo. Entonces, probablemente una asociación solidarista que solo presta del capital que aportan los asociados como parte de su aporte patronal o en la parte de cesantía, como decían hace un rato, probablemente su infraestructura de cumplimiento va a ser muy sencilla y probablemente todos los clientes van a ser, o asociados van a ser de riesgo bajo, ¿verdad? Porque no hay exposiciones relevantes, ¿verdad? Pero habría que analizar cada caso. Y la otra que me hacía era de que el tema de los beneficiarios es, bueno, puede ser que no aplique, ¿verdad? Pero a veces cuando hay gente que hace trámites en lugar de otros, ¿verdad? Entonces dice, estas inversiones que yo estoy haciendo acá como asociado a la Asociación Solidarista, en realidad el beneficiario es fulano de tal que no es miembro de la Asociación Solidarista. Entonces ahí el tema del beneficiario es importante porque puede ser que ese beneficiario no sea alguien correcto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la legitimación de capitales. Entonces, para cierto tipo de clientes sí hay que conocer el tema de los beneficiarios. Gracias. Don Javier, la otra es, ¿en qué momentos se sabrá la clasificación? ¿En el momento después de la inscripción o en qué momento? Después de la inscripción. Entonces, de alguna manera, uno puede hacer el ejercicio, digamos. A mí me buscan para hacer ese ejercicio, lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Hagamos el reglamento, vemos el patrón transaccional, vemos el modelo de calificación y uno puede saber por dónde van a salir ahí los balazos, pero la comunicación oficial de la SUGEF lo hace después de que usted esté inscrito, no antes. Ahí alguna persona que leí que puso de los 5,000 es el promedio de transacción mensual en el último año, 5,000. Ese es el promedio que establece el umbral para ser inscrito o para no ser inscrito. Entonces usted toma los últimos 12 meses, dice cuánto ha prestado en los últimos 12 meses. Si el promedio mensual de esos últimos 12 meses es menos de 5,000, no tiene que inscribirse.
Bien. Dice aquí, puede ser una herramienta propia para enviar información, Sí, claro. ¿verdad? Ok. ¿O por Sí, puede ser qué, propia, o por qué depende. medio? Ujú. Pues vamos a ver, la SUDEP tiene una plataforma, ¿verdad? Establece una serie de, digamos, eso se los informa cuando ya están inscritos. Existe una plataforma en donde se envía la información y lleva un formato determinado, ¿verdad? Lo han venido cambiando, antes era por planos, ahora es XML, antes era Excel. Hay que revisar eso, digamos, en detalle, cuál es esa plataforma, pero puede ser una plataforma propia, ¿verdad? Mi experiencia, ¿verdad? Es que dependiendo, digamos, a veces, ¿verdad? Dependiendo del volumen sale más barato arrendar una plataforma que le permita resolver ese problema operativo que construirla internamente, ¿verdad? Pero también a veces por el volumen transaccional no vale la pena contratar. Entonces todo depende de cada organización, ¿verdad? Pero puede ser propia. La SUDEP no dice que tiene que ser contratada con nadie. Sí, después, si los requisitos se mostraban en la presentación están de acuerdo con la SUGEF, el acuerdo de la SUGEF 1118. A ver, no entendí la pregunta, perdón. Sí, si los requisitos que usted presentó, ¿verdad? Son los Sí, mismos que están en el acuerdo. sí, claro. SUGEF Sí, sí, claro. 1118. Ok. Sí, esos son, esos son. Bueno, aquí hablan de que las asociaciones no poseen accionista y no se puede presentar una distribución accionaria. ¿Sabe si existe un requisito particular adaptado a la realidad de las asociaciones como No, sujeto obligado? no existe. Como no tienen accionistas, entonces no les aplica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? En el caso de las cooperativas son los asociados, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? En el caso de las solidaristas, yo creo que lo que va a pasar es, lo que le puede interesar al supervisor son los porcentajes de ahorrantes que tengan más del 10% del capital social o del ahorro, digamos, que manejen ustedes, ¿cómo se llama? Como socialista. Pero igual, ¿verdad? En ese acercamiento que pueden tener con la SUGEF, pueden preguntar, digamos, ese detalle, pero no le aplica. Cuando hay algo que no aplica, no aplica. No es que haya otra cosa escondida ahí para los solidaristas, salvo que emitan alguna resolución posterior que en este momento no conocemos. Bueno, preguntan también si conozca a su cliente de ir firmada e informada a los asociados del uso de ese formulario, porque todos llenan una solicitud de afiliación. Dice, ¿se puede usar esa o debe ser como la que se llena en los bancos? Yo les sugeriría que la solicitud de afiliación de repente la pueden, para que tengan un solo documento, Ajá. ¿verdad? O sea, no tiene sentido hacer 3 documentos o 4 documentos. Eso es, aparte de que incómodo, terriblemente cansado, ¿verdad? O sea, ustedes podrían ver si el formulario de afiliación lo pueden adaptar para que sirva como formulario conozca a su cliente, que creo que es perfectamente adaptable. Es agregar 2 o 3 líneas más y ya tienen, y les sirve para ambos fines, ¿verdad? Los bancos tienen otros especificaciones porque la naturaleza del negocio bancario es distinta, ¿verdad? Es un negocio mucho más transaccional y todo ese tipo de cosas. Eh, Vamos a ver, a ustedes como solidaristas el banco les debe hacer un conozca a su cliente. Bueno, eso es para el movimiento de la asociación solidarista. Ustedes lo deben hacer para sus asociados, pero no hagan algo que sea irracional, sino vaya adecuado precisamente a las necesidades de prevención, nada más. Perfecto. Bien, yo creo que hemos agotado las preguntas por el momento y agradecerles bueno, la última, a los asociados que están ya activos se les debe llenar el SICAC. Vamos a ver, el SICAC lo llena la asociación solidarista, no los asociados. ¿Ok? Eso es importante. Quien tiene que registrar en el SICAC es la asociación solidarista. Ustedes no, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? A los, digamos, no sus asociados, para estar claros. O sea, ustedes como sujeto obligado tienen que meter los datos de la asociación solidarista en el SICAC. No es que ustedes tienen que llevar a todos los, ¿cómo se llama? Asociados al SICAC. No. Eso probablemente lo pueden hacer los bancos, que son además clientes, esos pero son clientes del banco, ¿ok? Para que no se me confundan, porque sí, si no sería, bueno, no tendría capacidad el SICAC, yo creo, de resolver eso tan rápido. Bien, don Javier, muchas gracias. Con mucho Agradecerles gusto. por su competencia y por su deseo de compartir. Como les dije, será una primera aproximación. Estaremos ahí trabajando con don Javier para organizar otro seminario, porque como él mismo dice, tiene que haber una persona capacitada para manejar esta información en cada asociación. Para las grandes, pues tiene que
que haber una persona todavía más especializada, pero igual, ahí estaremos compartiendo esta presentación que don Javier nos va a facilitar y esperamos pues que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Cualquier consulta ahí con las asesoras que ustedes tienen del Movimiento Solidarista, igual pueden hacerlo, ahí vamos canalizando en la medida de lo posible. Muchas gracias, don Javier. Si Mucho tiene gusto. algo- Ahí tal vez a Luis Diego, que creo que escribió algo, de que si le aplicaba al personal de enlace la declaración de antecedentes judiciales, sí, en caso de que esa persona de enlace le corresponde a Luis Diego. Y para todos, muchas gracias. Yo quedo a la orden de ustedes en lo que común les pueda ayudar, con muchísimo gusto. A la orden. Más bien, muchas gracias por el tiempo y su atención. A la orden. Muchas gracias, don Javier, y muchas gracias a todos por Saludos a todos, participar. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Don Roberto, se me fue, don Roberto. Don Roberto, ¿me escucha? ¿Quién me habla? Sí, William, ¿me ves ahí? Sí. sí, sí. Vea qué linda cara la mía, don Roberto. William Aguilar, gerente de la Accionet, ¿cómo estás? Ah, muy bien. ¿Y vos qué tal? Todo bien, gusto saludarlo y verlo, don Roberto. Bueno, qué dicha, qué dicha. ¿Verdad? Vamos a seguir trabajando porque eso pues, es algo nuevo. Qué Fue cuando cosa más, con la ley de don Roberto. impuestos que hubiera mucha información. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para hacer las cosas bien porque Vamos a ver, aquí el tema, yo me presentía, como tenía un feeling en el sentido de que en el caso de que haya un incumplimiento por parte de la asociación solarista, ¿verdad? Que cumple con todos los requisitos y después las UFT se inscriben, claro, lo que van a hacer es muy fácil, cierren las cuentas bancarias. Y nosotros, cerradas las cuentas bancarias, no podemos operar. no se puede operar. Así es. Sí, Lo del canon, por dicha, esa era otra de las preocupaciones que tenía, ¿verdad? Yo pensaba que era mucho más caro, pero hey, de lo que dijo fueron $2,000, ¿verdad? Entonces me parece sí, que es un monto razonable, ¿verdad? sí, Pues digamos, tal vez para una asociación como la de nosotros, sí. pero otras tal vez puede que sea el monto que no sea tan razonable, ¿verdad, don Roberto? Así es, así es. No, y no solamente eso, es todo el trabajo que van a tener para poder tramitar toda esa documentación, ¿verdad? Eso es Así, gasto. capacitación al personal, más papelería, dependiendo de la asociación, tener un sistema informático para que valore todo el tema de las transacciones, oigan, dudosas. Sí, así es.